Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos, buenas, ¿cómo están? Hola, Juan Carlos. Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Hola, Juan ¿Cómo van, Carlos. chicos? Buenos días, Juan Carlos. Hola, buen día. Días. Carlos, ¿qué tal? Más, Juan Julio, Carlos. Juan. ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha pasado este feriado? ¿Tranquilos? ¿Con juicio? En casa. ¿En casa? Bueno, genial. Como siempre vamos a arrancar la clase hablando un poco acerca de preguntas, dudas, cosas que hayan quedado de las anteriores Juan clases. Carlos, Preguntar para continuar con la clase. Cuéntame. había supuestamente un deber que estaba para la anterior semana, pero nunca llegaron las instrucciones. Sí, ese deber ya está aplazado, más que todo porque falta mirar lo que vamos a ver hoy para el deber. Es que Entonces, no se como sigue la, preocupen. la fecha anterior. Sí, no te preocupes. Ujú. Listo. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, déjeme ver. Alguien está entrando. Bueno, entonces hoy vamos a mirar el efecto de cómo podemos diseñar los elementos de vigas en un puente, ¿sí? Entonces ya vimos que las losas básicamente tenían dos tipos de diseño. Un diseño basado en franjas, cuando el refuerzo principal era paralelo al tráfico del puente, y un refuerzo o un diseño con una franja transversal cuando el puente pues, se diseñaba teniendo en cuenta pues que estaba apoyado sobre vigas, ¿no? Vimos también un método que era aproximado, ¿sí? Digamos un método parametrizado para el diseño que era un poco más simple, en donde por medio de una tabla directamente el AASHTO nos permitía sacar los momentos y cortantes de diseño directamente sin hacer la modelación del tablero, que tiene algunas limitaciones, entre las cuales se encuentra, pues, ser un puente que esté apoyado sobre vigas. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de el siguiente tema, o mejor dicho, el siguiente elemento, el cual, pues, se trata acerca de los elementos de las vigas. ¿Listo? Entonces, yo les había mandado una pequeña preparación, ¿sí? Y pues me gustaría mirar cómo les fue con su consulta, ¿no? ¿Qué encontraron acerca de lo que dice el AASHTO acerca de el método de factores de distribución para momento y cortante? Y pues, ¿qué es lo que encontraron ahí, no? Entonces, el que quiera mostrarme su consulta en Word o en lo que lo haya hecho, pues ya puede compartir. No todos a la vez. Recuerden que esto al final va a ser una tarea y pues si no presentan ninguna vez, pues va a ser una tarea en cero, ¿no? ¿Sí? ¿Los escucho? Bueno, entonces va a tocar con dedocracia. A ver, los que no se ven hoy, vamos a ver. Carlitos, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Muéstranos tu documento de consulta y veamos qué averiguaste. Carlos Calderón. Dime, perdón. Me fui al baño. Que nos muestres tu preparación, Carlos. ¿Aló? No hice, tengo que ser honesto, disculpa. Ya, genial. José Herrera. Hola, Juan Carlos.
Hola. Ahorita no tengo, no estoy en mi compu, entonces, pero no hice. Ya, genial. O sea, solo tenía la del anterior que era de los métodos de cálculo, de análisis. Dale. Eh, Edison. Sí, Juan Carlos, yo encontré esto. Había estado, lo que le leí en la orden es que decía que se explique qué se trata los factores de distribución. Como en el archivo adjunto no explicaba muy claro eso, estaba buscando en documentos aparte y encontré esto. Ahí encontré una definición, ¿cómo decir? Una explicación de qué trata. Ya, muéstrame entonces. Aquí está. Ahí tenías que buscar en la norma, ¿no? Ahí por eso les puse en el Ashto Breed Design, que es Sí, la norma. aquí encontré algo resumido que decía que le puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, Esto encontré, que los factores de distribución para cargas vivas se usan para obtener los máximos cortantes y momentos producidos cuando pasa un camión de diseño. ajá, Y que también se puede diseñar por factor de distribución, para diseñar por este factor de distribución debe cumplir lo siguiente: el ancho de losa sea constante, que tenga 3 o más vigas, o vigas paralelas con la misma rigidez y separación entre ellas. Y decía prácticamente casi los mismos cuadros que subiste en la preparación. ya. Eso es lo que encontraste, Edison. Sí, Va, genial. ¿Listo? A ver, vamos a ver a mi amigo Pedro. Pedrito, ¿qué tienes? Muéstranos tu consulta. Pedro, Juan Carlos, dime. hola, ¿cómo está? No tengo ahorita la preparación, estoy en mi celular conectado porque no estoy en mi casa, tenía que salir a hacer unas diligencias, o sea, estoy conectado desde mi celular, no tengo mi computadora, Ok, listo. Bueno, entonces entonces vamos a si aplicar. quiere le puedo mostrar más tardecito cuando apenas llegue a mi casa. Pues Pedrito, lo que pasa es que la preparación es ahorita y la clase es ahorita. Y si tenías que salir, pues ya son cuestiones personales tuyas, ¿no? Entonces, bueno. Listo, Sí, entonces vamos a continuar con la clase y vamos a hablar acerca de Pregunta, estos yo métodos. te quería preguntar en qué parte de la ASHTO estaba eso, porque yo solo encontré una tabla cuando busqué como distribution factor en el ASHTO, solo encontré como para live load, y en el libro en cambio estaban como que muchas tablas y no caché muy bien en qué parte de la ASHTO estaba eso. Ahorita lo vamos a ver, Liz, justamente. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando acerca de los factores de distribución, vamos, aquí está Guillermo. Listos, ahí todo el mundo está viendo mi pantalla, supongo. ¿Sí? Sí, Juan Carlos. Sí. Listo. Entonces, vamos a decir que lo primero que vamos a hablar es acerca de este método de los factores de distribución. Como dijo ahorita o mencionó Liz, pues es un método que se basa netamente en la distribución de cargas vivas vehiculares. ¿Listo? Eso es súper importante que nosotros identificamos, ¿ya? El ASHTO nos ayuda a distribuir cargas vivas vehiculares por medio de estos factores. ¿Listo? Para las cargas muertas, o sea, para cargas permanentes, se cumplen las limitaciones en la geometría del puente
Para cargas permanentes, si se cumplen las limitaciones en la geometría del puente exigidos por el método de factores, por este método, el código permite distribuir las cargas por áreas aferentes a cada viga. ¿Listo? Entonces, esto también es importante, o sea, el método de los factores de distribución va a tener unos límites. Dentro de los límites, ¿sí? Si nosotros cumplimos en la geometría de nuestro puente cuando lo diseñamos y cumplimos esos límites geométricos de la sección transversal, pues el código automáticamente nos va a permitir calcular los momentos y cortantes de diseño de las provenientes de cargas muertas por una simple distribución aferente. O sea, que si hay 6 vigas y el momento total es 600, pues cada viga va a soportar 100. Y ese sería el efecto sobre esa discriminación. ¿Listo? Ahora, tenemos que darnos cuenta que este método, ¿sí? Primero que todo, la notación, o sea, tiene una propia notación. Va a estar en función a unas tablas donde la notación ustedes la van a poder encontrar en el capítulo, en la página 4-30 del AASHTO, del Bridge Design Specification, de la versión 8 es la que pues he traído yo aquí al curso, ¿no? Entonces está en la página. Y ahí te respondo, Liz. Ahí puedes encontrar, ¿sí?, el valor. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor abran su código, ¿sí? Y en el código revisen esa página. Más que todo, porque todos los valores que nosotros vamos a encontrar dentro de las tablas, pues se basan en esa notación. ¿Listo? Ahora, las tablitas tienen sus limitaciones, como la tabla para el diseño de momento, ¿sí? Pues tiene unas... Tiene unas limitaciones. Y aquí vale la pena decir que esto es un método aproximado de diseño. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes de pronto quieren hacer un diseño tridimensional con elementos shell, con elementos viga, que modelen específicamente la distribución de rigidez de su estructura, pues es completamente válido y les va a tomar mucho más tiempo. Van a tener que ubicar ustedes directamente lo que sería las cargas del vehículo del tándem y para fatiga, pues del vehículo de fatiga, ¿sí? Pero también es válido, ¿sí? Esto es un método aproximado, pues, que sirve para ahorrarse un poco de tiempo en el diseño de puentes, ¿no? Ahora, estas limitaciones se basan o basadas en el análisis paramétrico que se hizo. Para obtener las regresiones. Entonces ya se van a dar cuenta que las tablas prácticamente lo que tienen son unas ecuaciones
que parten de unas regresiones que se hicieron de los resultados obtenidos de unos modelos computacionales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Vamos a contar 4 limitaciones principales para las cuestiones que a nosotros nos importan. Sin embargo, pues ustedes se van a dar cuenta que en el código van a encontrar una adicional, pero que es justamente para puentes curvos en los cuales no me voy a centrar en el curso. ¿Listo? Entonces, las limitaciones principales va a ser que el espesor del tablero es constante. ¿Sí? Entonces, la losa, ¿sí?, que está sobre las vigas va a tener un espesor constante. ¿Sí? El número de vigas es mayor a 4. ¿Sí? Entonces, yo voy a necesitar, para diseñar esta estructura, al menos 4 vigas que soporten el tablero. ¿Sí? Y estas vigas, o las vigas, deben ser, o son, paralelas y de aproximadamente la misma rigidez. ¿Listo? ¿Qué significa? Pues bueno, paralelas, muy simple. Creo que todo el mundo entiende el concepto de que las vigas estén paralelamente a una distancia equidistante sus ejes longitudinales. Y aproximadamente de la misma rigidez, pues esto se logra, ya saben que la rigidez a flexión de un elemento de viga pues está en función del E por I. Suponiendo que todos los elementos son de hormigón, pues quiere decir que tiene la misma sección transversal o aproximadamente la misma en cada punto del puente. ¿Listo? Que es realmente lo común. ¿Sí? Y por último, la última limitación que vamos a mirar es que el factor, o aquí podríamos decir, no es el factor, es la dimensión. De E no excede de 3 pies. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué es DE? Pues DE es una distancia que se mide desde el eje de la viga exterior a el borde de la barrera. Eso es la distancia DE. ¿Listo? Déjenme ver si puedo copiar el grafiquito que había hecho. Ya nada, entonces supongamos que yo tengo aquí mi barrera y aquí está el tablero y aquí está el voladizo y aquí tengo mi viga, suponiendo que esta es mi viga exterior, ¿sí? Tengo por aquí mi segunda viga, bueno, etcétera. Aquí hago un corte, ¿listo? Entonces, aquí yo tengo el eje de la viga y este es el borde de la barrera. Con este borde, pues yo voy a tener aquí la distancia de su E, donde esto se considera positivo. Aquí de su E es positivo, lo que quiere decir que la viga exterior está más adentro del borde de la barrera. Y negativo, pues sería lo contrario, ¿no? Que la barrera quede, pues, no sé, supongamos que yo tenga aquí la barrera y esto sería la distancia de su E negativo. Suponiendo que hubiera un puente, pues, en ese estilo. ¿Listo? Me había faltado una adicional, una limitación adicional, y es que
la sección transversal de nuestro puente se incluye en alguna de la siguiente tabla. ¿Listo? Entonces, resulta que yo tengo aquí la tabla, y para los que están en el código, o de hecho para los que están en el documento que les subí esta tabla, la tabla 46221-1, ¿sí? Y esa tabla lo que nos va a especificar, aquí traje un recorte, la tabla es mucho más grande, pero pues ustedes pueden ir viendo cuál es la estructura que les compete o la que están queriendo diseñar. Entonces yo tengo losas sobre vigas de acero, sobre cajones preesforzados de acero de hormigón, vigas cajón, y bueno, ahí en el documento pues van a mirar muchas más secciones transversales. ¿Listo? Entonces, cumpliendo esas 5 limitaciones, pues yo puedo utilizar este método aproximado de los factores de distribución para el diseño de las vigas, ¿sí? Si cualquiera de estas limitaciones generales, ¿sí?, no se cumple, pues lo que quiere decir es que yo debo hacer un análisis detallado, en donde voy a tener que, con elementos finitos, modelar lo que serían las vigas, la losa, etc. ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? También, en el momento que yo cumplo estas limitaciones, lo que hablábamos al principio, yo puedo repartir los momentos y cortantes de diseño, o mejor dicho, las cargas que absorbe cada viga debido a las cargas permanentes, directamente por áreas aferentes. ¿Sí? Cosa que realmente yo no estoy muy de acuerdo y que realmente en el curso no lo vamos a hacer así. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros también debemos chequear es, segundo, vamos a decir, aplicabilidad específica. Resulta que ahorita que ya tienen abierto el documento, que espero que ya lo tengan abierto el documento, no lo voy a proyectar pues más que todo porque no puedo proyectar dos cosas a la vez, pero todo el mundo ya tiene abierto el documento que dice tablas de factores de distribución, ¿no es verdad? ¿Ya lo tenemos abierto? Sí, Juan Carlos. Listo. Entonces, ustedes se van a mirar, quiero que he subrayado con amarillo, pues los nombres, ¿sí? Entonces, la primera tabla que ustedes encuentran en el documento, pues está la de las secciones transversales, ¿sí? La segunda tabla que ustedes ven que está subrayada con amarillo es acerca de las longitudes L. Quiero que se vayan a la tabla que está en la página 437. En el documento sería la página 4, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo, realmente, no quiero entrar, digamos, en la generalidad, ¿sí? Pero digamos que las tablas, ¿sí? Las tablas poseen rangos de aplicación específicos. Que son obligatorios de chequear. O sea, que si en el examen no chequean eso, pues considero de que ese punto no lo han hecho, ¿sí? La parte del chequeo. Y el chequeo es importante porque si no cumple la tabla, pues ya no pueden utilizar los factores y de ahí para abajo les toca hacer un análisis detallado de lo que sería
la distribución de fuerzas por carga viva. ¿Listo? Entonces, esto es obligatorio de chequear al inicio. De chequear al inicio de cada tabla. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a poner el ejemplo y prácticamente en la parte superior derecha de la tablita, ustedes van a encontrar cuál es el rango de aplicación. Por ejemplo, esto de aquí. Entonces, esto es lo primero que ustedes van a chequear en puentes. El rango de aplicación. Ahora, esta tabla, ¿sí? Quiero que se fijen que yo saqué esta tabla del código, la versión octava, y pues esto está en unidades del sistema inglés. ¿Listo? Unidades inglesas. En el libro, ustedes van a encontrar las mismas tablas, pero en unidades del sistema MKS. Me parece que está en toneladas fuerza o kilonewtons. Entonces tengan en cuenta cuando vayan al examen, pues cuáles tablas van a usar. Yo he tomado las últimas de la versión octava del código, más que todo pues porque es la última versión. Recuerden que el libro fue realizado, a menos que alguien tenga un libro nuevo que yo no conozca, de este autor peruano, pues fue hecho con el código de la versión 2014. Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, ¿listo? Entonces, esa es el primer chequeo que yo voy a usar para la aplicación de las tablas. Ahora, nosotros vamos, o el método, tiene tablas para lo siguiente. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven acá arriba, digamos que la tabla en la primera columna tiene el tipo de la superestructura. En la segunda tiene el código de la superestructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo estoy diseñando o quiero diseñar una sección de vigas cajón, ¿sí? Que es un tipo D. Entonces, yo me voy aquí a la tabla y veo en qué parte tengo una sección de viga cajón tipo D. Lo que quiere decir que para este caso, mi rango de aplicación van a ser estos de acá, que debo verificar. Y más importante, cada tabla nos va a entregar dos tipos de factores. Un factor para cuando hay un solo carril cargado, que es One Design Lane Load. Y cuando tengo dos o más carriles de diseño cargados. ¿Listo? Esto teniendo en cuenta, pues, lo que hablábamos desde el inicio, de que si yo tengo un puente de 4 carriles, pues el efecto de que esté un carril cargado no va a ser lo mismo si yo tengo 2, si yo tengo 3, si tengo el primero y el último y toda la variación que yo pueda hacer en las cargas sobre la superestructura. ¿Listo? Lo que quiere decir, ¿sí? Es que nosotros vamos a mirar que cada tabla tiene para uno, o sea, para single lane o una sola línea o para múltiples lanes, M. ¿Listo? Vamos a tener también en la tablita, por ejemplo, esta es para momento de una viga interior. Y voy a tener también para cortante de una viga interior. Entonces, yo aquí voy a discriminar los tipos de tablas que yo voy a tener. Entonces voy a tener primero dos ramas. Voy a tener para momento, ¿sí? Y para momento voy a tener para una viga interior. Y voy a tener para una viga exterior. ¿Sí? Y para cada una de estas voy a tener dos valores, que sería
en la parte de viga interior voy a tener para una línea simple o para múltiples. ¿Listo? Ahora, esto nosotros los vamos a definir con las siguientes siglas. Entonces, este es el factor de distribución de momento, ¿sí? Para una viga interior single lane. No, perdón, ya me estaba equivocando. Para una línea simple de una viga interior. Factor de distribución de momento para un solo carril de una viga interior. Y tengo el factor de distribución de momento para múltiples carriles de una viga interior. Así también tenemos el factor de distribución de momento de una viga simple de una viga exterior y el factor de distribución de momento para múltiples carriles de una viga exterior. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos prácticamente el abanico que nos surge en esta parte de la estructura. ¿Listo? Sin embargo, también tenemos la misma configuración, pero ahora tenemos para lo que sería el cortante. ¿Sí? Entonces tenemos lo mismo para el cortante. ¿Sí? Y aquí lo que va a cambiar es que ya no es M de momento, sino que le vamos a poner una B de cortante. ¿Listo? Entonces, esas son las tablas que ustedes van a encontrar en su documento. ¿Listo? Adicional a eso, van a encontrar dos tablas que son supremamente importantes. ¿Sí? Adicional a esto tenemos ¿sí? Que son la primera, un factor de reducción de momento para puentes esviajados. ¿Listo? Entonces recuerden que eso era lo que estábamos hablando nosotros la anterior semana y era cuando el apoyo del puente nos forma un ángulo de 90 grados con el alineamiento longitudinal del puente. ¿Sí? Entonces, eso es un caso que en el curso nosotros no vamos a tocar, pero ahí hay una reducción de los momentos si existen ese tipo de consideraciones. Y también hay otra tabla que es, ¿sí? Un factor de corrección del cortante por ángulo obtuso. Entonces, ¿quién se acuerda que era un ángulo obtuso? ¿Se acuerdan que era un ángulo obtuso? Los mayores de Mayor a 90. 90. Mayores a 90. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una estructura, bueno, cuando yo tengo, por ejemplo,
puentes cuyos apoyos. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo mis apoyos así. ¿Listo? Tengo un apoyo así y otro así. Y la losa del puente, pues, está constante. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, resulta que si este puente, de alguna forma, yo lo hice simplemente apoyado, o que por sus apoyos tengan este ángulo que se forma aquí, que es un ángulo obtuso, pues aquí el cortante en ese extremo va a ser, tiene que modificarse, ¿sí? Y básicamente hay una tablita pues para hacer esa consideración. Nosotros no vamos a tratar con puentes esviajados, que de hecho pues este de aquí sería el ángulo del esqueo o del esviaje como tal, igual acá. Y pues por eso no vamos a hablar más allá acerca de este tipo de elementos, ¿sí? Sin embargo, ahí lo pueden, si lo necesitan alguna vez, ahí está, ¿no? Entonces, el procedimiento para el uso de las tablas es prácticamente bastante simple. Primero, tengo que chequear las limitaciones generales. Pues que ya dijimos que eran 5, ¿no? Que las enunciamos al inicio, ¿sí? Como segundo paso, yo voy a chequear, pues voy a chequear la luz de análisis para calcular el factor de distribución. Le voy a poner una vez factor de distribución y pues le voy a poner factor de distribución. ¿Listo? FD. De aquí en adelante, pues FD va a ser factor de distribución. ¿Ahora lo pusiste un 5 después de limitación en general? Sí, porque son 5, ¿te acuerdas? Las que estaban acá arriba. Las generales. Estas, para que te acuerdes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y voy a chequear la luz de análisis. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo así que la luz? ¿No? Entonces resulta que cuando yo tengo, por ejemplo, una superestructura, pues yo puedo tener aquí el apoyo, la sección transversal. Supongamos que son apoyos simples de losa, no sé. Me estoy inventando aquí una sección transversal del puente. ¿Listo? Y aquí yo tengo un puente así. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta que si yo tengo la luz 1, la luz 2 y la luz 3 y todas son diferentes, pues yo voy a tener todos estos factores que son 2, 4, 6, 8 factores por cada luz. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el factor de distribución depende de la tablita que dijimos que era la tabla número 2 del documento. ¿Listo? Entonces, en la tabla número 2, yo voy a identificar cuál es el factor que yo voy a utilizar y cuál es el que yo voy a calcular para identificar la luz que me corresponde. Entonces, por ejemplo, la tablita me va a decir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero calcular el momento positivo de la luz 1, entonces vengo aquí y digo, bueno, este es el efecto que yo quiero, el momento positivo, y entonces
la luz que yo voy a ingresar en las tablas, o la L que voy a utilizar en las tablas, pues va a ser la longitud de la luz para el cual el momento yo estoy utilizando. O sea, que si en mi tabla, como esta de acá, aparece L, pues se refiere a la luz a la longitud de la luz 1, o de la luz 2, o de la luz 3, etc. ¿Listo? Sin embargo, pues si yo quiero, por ejemplo, calcular el momento negativo, ¿sí? En un apoyo interior. ¿Cuál sería en un apoyo interior? ¿Sí? Aquí, ¿no? El momento negativo aquí. De una, pues obviamente aquí tengo un pequeño problema, pues, ¿no? Si estos son luces simplemente apoyadas, pues no hay momento negativo, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, suponiendo que este puente es continuo, el momento en el centro de la luz del apoyo interior, pues me dice que yo debo utilizar es el promedio, ¿sí? Por lo tanto, yo para este ejemplo, en este punto A, pues debería calcular que la luz va a ser igual a L1 más L2 sobre 2, para ese ejemplo en específico. ¿Se entiende? Y así, yo voy a ir viendo, yo quiero calcular cortante, yo quiero calcular la reacción externa, una reacción interior y lo que sea. ¿Listo? Ojo, esto es supremamente importante que hagan en el examen. Si ustedes no me hacen ese paso, pues pierden los puntos en ese paso. Entonces, para cada factor de distribución, tienen que decirme específicamente cuál es la luz y por qué tomaron esa luz. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el segundo paso. El tercer paso, pues, es realizar los chequeos específicos para cada tabla. Y pues eso ya depende del factor que ustedes van a coger de la superestructura. Aquí al final, en cada tabla, pues tienen que ir chequeando qué es S y si está dentro de los rangos, etc. ¿Listo? Y pues como cuarto paso, sí, pues la tabla es aplicable, pues calcular los factores. ¿Listo? ¿Preguntas del procedimiento? Sencillo, ¿no? Entonces, obviamente, pues en este caso, yo ya necesito saber cuál es la geometría de mi puente y cómo es que lo voy a utilizar. ¿Listo? Aquí, dime. ¿Será que se puede hacer un ejemplo corto, rápido, como para consolidar? Ya, déjame terminar esta parte, ¿listo? Sí. Listo. Ahora, esa es la primera parte, ¿no? Entonces, nota. Aquí va a haber una nota, ¿listo? En la parte de la nota, lo que nosotros debemos decir es lo siguiente y considerar lo siguiente. Las ecuaciones de las tablas ya incluyen el factor M. ¿Qué era el factor M? ¿Quién me recuerda? El presencia de múltiples cargas. La verdad no te estoy escuchando. El factor de múltiples cargas, Juan Carlos. Múltiples. Exacto. Múltiple presencia de carril. ¿Listo? Excepto, y aquí esto es importante, excepto cuando se usa el método
de la regla de la palanca para el cálculo del factor. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, Juan Carlos, una pregunta. Entonces, si es que tú quieres hacer análisis de fatiga, de ley tienes que usar el método de la palanca, ¿verdad? Porque en fatiga no puede existir el factor M. ¿el factor M? ¿Hablas por el factor M? Ajá. ¿Aló? Sí, lo que pasa es que dice que las ecuaciones de las tablas ya tienen el factor M, pero la norma te dice que para análisis de fatiga no debes tomar en cuenta el factor M. Entonces, para análisis de fatiga de ley tienes que usar el método de la regla de la palanca. Ya, no. Entonces, para fatiga, ¿sí? Se utiliza, para fatiga, nosotros vamos a utilizar el camión de fatiga. Sí se acuerdan que lo vimos, ¿no? Que es diferente. Solamente pues porque ya está limitado la dimensión de la carga y la separación de las cargas. Recuerdan que lo vimos cuando vimos el camión de fatiga, ¿es verdad? ¿Sí? Listo. Sí. Y se puede aplicar los factores, ¿sí? Los mismos factores, pero las solicitaciones que saquemos, o sea, los momentos y cortantes calculados, se emplean los factores pero los resultados obtenidos se dividen por 1.20. ¿Listo? Ahí te respondí, Liz. Entonces, Pero 1.20 es el factor de un carril, entonces todos estos factores son unicarril. no tiene nada que ver. O sea, ese ya es otro valor. Ahí lo que estás considerando ya es el efecto de que es para fatiga. Entonces, no es el 1.20 del factor de múltiple presencia. No, es otra cosa. ¿Listo? Eso para mayor profundidad, pues si lo quieres mirar, está en el artículo, para que lo cheques con mayor profundidad, está en el artículo 36112 del código. ¿Listo? Y bueno, pues entonces cuando lleguemos a fatiga, vamos a utilizar los mismos factores, solo que las cargas que vamos a distribuir son las obtenidas del camión de fatiga, y el momento que nos den, pues lo vamos a dividir sobre 1.20 y punto. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor busquen en el documento que les envié, ¿sí? ¿Qué tablas tienen algo que se llama, para completar la idea de antes, la regla de la palanca? Esto también le dicen level rule. ¿Listo? Entonces, ¿qué tablas incluyen esto del level rule en sus coeficientes de las que le subí? Dígame unas dos nomás. 4, 6, 2, 2, 2, B, Ya, 1. no por el número, solamente dime momento o cortante y viga interior o viga exterior. Ah, no, estoy en las de rango de aplicabilidad, pero más abajo. ¿Qué tabla? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a la página 437, que es la primera tabla que estamos, ¿sí? En la que es la tabla para momentos en vigas interiores, ¿sí?
en la parte donde dice Concrete Deck on Concrete Split Box Beams, ahí aparece Use Lever Rule. ¿Estamos? ¿Lo encontraron? Como en la 2, 4, en la cuarta fila. Ah, bueno, pues le tomo ahí un pantallazo, pues, para que sea más fácil también avanzar. Listo. Entonces tenemos aquí. Justo en la que dice NB igual a 3, ¿sí, no es cierto? Ya, entonces digamos aquí yo tengo la tabla. Y aquí aparece así, Use Level Rule. ¿Listo? Y entonces, ese método, lo que pasa es que la regla de la palanca es un método empírico, ¿sí? En donde el método trata de hacer una rótula y hacer como si la viga interior, si yo tuviera, por ejemplo, mi superestructura del puente, a ver, dejen que se cargue, ya. Entonces, hagan de cuenta que aquí nosotros vamos a modelar la superestructura y las vigas van a ser, en vez de vigas, las vamos a modelar como apoyos de segundo y de primer grado. Entonces, supónganse que esta es la estructura de un puente así. ¿Listo? Entonces, esa estructura, la regla de la palanca nos dice que en la primera viga interior, esta de aquí, nosotros coloquemos una rótula, como si hubiera o consideremos como si hubiera una rótula en el tablero. ¿Listo? Entonces recuerden que si yo tengo un apoyo simple y un apoyo doble, donde esto de aquí es el voladizo del puente, pues prácticamente esto se comporta como una viga simplemente apoyada, ¿sí? En donde yo voy a coger y me voy a ubicar mis cargas, sabiendo que de la barrera, la carga del vehículo en esta sección, pues va a ser la mitad de la carga del vehículo a 2 pies, después la mitad de la carga del vehículo, o del eje del vehículo, de hecho, a una distancia de, aquí estoy viendo el puente, ojo, aquí esto es una sección transversal del puente esquemático, o es un modelo matemático de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan las configuraciones que ya las estudiaron, ¿cuánto es la distancia entre ejes de llanta, entre una llanta y la que está al lado de un vehículo? 1,80 m. 1,80. 1,6 pies. Eso, 6 pies, o lo que sería, no estoy en unidades, a ver. ¿Sí es 1,80 m? Sí, 1,83. Ajá, perfecto. Entonces, listo. Ahí yo estoy considerando, y eso es la famosa regla de la palanca. Recuerden que el objetivo de todo esto es mirar cuánto va a la viga interior, que sería la reacción, perdón, la reacción en la viga interior sería esta reacción, o en la viga exterior, que sería la reacción exterior. ¿Listo? Y eso es el factor. Estas reacciones están en términos de P, siendo P pues el peso de cualquier eje de nuestros vehículos. ¿Listo? Eso es la famosa regla de la palanca. ¿Preguntas de esta parte? ¿No estaríamos subestimando las cargas reales o la configuración? Subestimando las cargas reales, ¿por qué? Es que no te escucho bien, la verdad.
Perdón, es que mi tema es un poquito malo. Porque estaríamos anulando todos los momentos negativos en el apoyo del medio. Ah, ya. O sea, pero acuérdate que yo estoy tratando de diseñar las vigas, no la losa. En este modelo, esto es la losa. Y estas son las vigas. Okay. Esto es para el diseño de las vigas. Para la losa, pues ya lo vimos, ¿no? Ok. ¿Listo? Y otra tabla que hay que considerar, que hay que tener en cuenta, es la siguiente. Resulta que en el código, ustedes se van a dar cuenta que aparecen estos factores. Estos. Calcular esto es un poco complicado porque toca sacar la rigidez de la viga básica de nuestro puente y un poco de cosas, el espesor de la losa, bueno, ¿listo? Entonces, como el código a veces nos trata de facilitar el problema, cuando ustedes encuentren estos factores, nos da un código, o mejor dicho, nos permite también utilizar para esos factores una tablita, ¿listo? Que van a ser del lado de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que la tablita pues me va a dar un factor de distribución más grande del que yo calculara, si lo calculara teniendo en cuenta pues todo el fenómeno, ¿no? No sé por qué no se está actualizando. Entonces quiero que vayan a la tabla 462212. En el documento está en la página 81. Ah, no, aquí ya me apareció. Perdón, en la página... Ya me perdí. En la página 4.35, en la página 3, que es esta misma tabla. ¿Listo? Entonces, aquí el código me dice, en función del tipo de la superestructura, que la categorizamos con letras A, E, lo que sea, y dependiendo de la tabla que yo voy a utilizar, por ejemplo, si yo quiero sacar este factor de la tabla 4622B1, que sería esta, B1, entonces este factor para mi tipo E, yo lo puedo coger directamente como 1,5. Y este lo reemplazo directamente acá, en la ecuación. ¿Sí? Entonces, eso hay que preguntarlo al propietario del código, pero generalmente, pues, el propietario nunca se mete en las decisiones y esto es permitido por el código. Entonces, para nuestro curso, vamos a utilizar los valores que nos recomienda esta tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, bueno. Listo, genial. Ahora, lo último que me decían ahorita... Ahorita que me preguntabas, Moisés, acerca de un ejercicio, pues resulta que les he subido un video en donde los chicos del anterior semestre hicieron el ejemplo del cálculo de todos estos factores para un puente que diseñamos durante clase. ¿Listo? Entonces es un video de 6 minutos donde ellos explican cómo se usaron estos documentos y ahí está la sección transversal. Hicimos el cálculo para el puente de Chirajara, me parece. Ah, no, estoy hablando mal. El puente de los pájaros. Chirajara es en Colombia, perdón. Revisen ese documento en estos 20 minutos que nos queda de la clase asincrónica, recuerden, ¿no? Y la próxima clase, pues, continuamos con esta parte. ¿Listo? Ya, está bien. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un excelente resto de día y nos vemos el día jueves. Una pregunta, aparte del video, ¿algo más que consultar para la próxima clase? ¿Algo para consultar para la próxima clase? Ajá, No, como preparación, ¿no? dijimos que cada semana, el primer día de la semana, iba a haber una preparación. Uh-huh. A hoy. Sí.
¿Listo? Preguntita acerca de la nota del primer parcial. Sí. Todavía no la tengo. No sé si... ¿quién más? Ya voy a revisar. Puede ser que hay unos 3 o 4 personas que no les he calificado aún. Puede ser eso. Ya listo. Gracias. ¿Listo? Juan Carlos, la tarea quedaría igual para el viernes. La tarea para este viernes. Ujú. Sí, ya le subo la tarea. Ya. Juan Carlos, ¿puedo hablar contigo un ratito, porfa? Sí, claro. ¿Es acerca de lo que me llegó al correo? Sí, justo. Ya, dale. Entonces, ¿te parece si te conectas al link de horario de atención para que no quede en el video de la clase para que voy a subir después? Ya me Ahorita. ¿Listo? Ya. Ya, listo. Sí, conéctense ahí. Pero no me puedo demorar porque ya tengo clase en 15 minutos. A ver, 7 minutos. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos. Entonces, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Juan Carlos. Gracias.